pediatría, como también en el campo de la medicina psicosomática. Procede de Huesca, ha venido exclusivamente para este curso y nos va a ofrecer una perspectiva de la depresión vascular. Tiene una amplia experiencia en el campo de la geriatría y es miembro de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Vargas, pero también a todo el grupo de neurociencia clínica de aquí de Segovia. Es para mí un placer estar aquí. Y bueno, efectivamente mi ámbito de trabajo sobre todo la psicogeriatría y la psicosomática. Y bueno, curiosamente también el año pasado nosotros organizamos la reunión de neurociencia clínica del grupo de neurociencia que tenemos en Aragón. Y dentro de un poco de mis últimos trabajos, han sido en el tema de las depresiones vasculares. Y bueno, este es un tema, he de decir, todavía controvertido, que levanta polémica. Es un término que surgió en la década de los 90, ahora vamos a ver, pero que tiene muchísima historia. Este es un artículo de 1905 de Robert Gau, precisamente traducido por el profesor Berrios para la revista Historia de la Psiquiatría, que él dirige. En esta época los psiquiatras eran psiquiatras neuropatólogos, es la época de Alzheimer, de Wernicke, que precisamente fue el profesor de Robert Gau, de Broca. Conviene recordar también que este artículo es de 1905 sobre depresiones en los mayores, y a Santiago Ramón y Cajal le dan el premio Nobel de Medicina en 1906. O sea que es la época de máximo esplendor de la neurociencia y también de los inicios, ¿no?, de la neurociencia. Y bueno, en este trabajo Robert Gau, que estudia a 300 personas mayores de 45 años, estamos en 1905, así que en esa época se consideran mayores de edad las personas mayores de 45 años. Yo, por ejemplo, ya estaría en este grupo. Si me deprimiera, yo ya tendría una depresión geriátrica, a pesar de esta buena pinta de persona joven. Entonces, él estudia 300 casos y lo que yo quería destacar de este artículo es que, pues, además de numerosos tipos de depresión diferentes, de manía, trastorno bipolar, depresión melancólica, define lo que él llama depresión arteriosclerótica, y esto es en 1905. Entonces, de esos 300 casos de personas mayores de 45 años con depresión, con síntomas de depresión mayor, 12 hombres y 11 mujeres son diagnosticados de depresión arteriosclerótica. Y esto es así porque la mayor parte de estos casos, de estos pacientes, fueron sometidos a anatomía patológica o neuropatología, que la realizaba en este estudio el profesor Niels. Entonces observaron como muchos de estos pacientes con depresión mayor tenían lesiones vasculares cerebrales, habían tenido ictus, habían tenido focalidad neurológica. Entonces, en este concepto de depresión arteriosclerótica que aparece en 1905, se incluyen pues las depresiones post-ictus, las depresiones con enfermedad de pequeño vaso, las depresiones con focalidad neurológica y factores de riesgo vascular. Entonces, por tanto, el nacimiento de ese concepto de depresión vascular viene de muy antiguo. Bien, hacemos un salto de casi 100 años para recordar los trabajos del grupo más importante del trabajo de la depresión post-ictus. Se considera que hasta un tercio de los pacientes después del ictus tienen depresión. No estamos hablando de los trastornos de adaptación, estamos hablando de la depresión mayor ligada al ictus. Y el grupo que más ha estudiado este tema ha sido el de Robert Robinson, el grupo de Iowa. Ellos son muy buenos en estudios epidemiológicos de un gran número de pacientes,
Entonces, lo que ellos han encontrado es una teoría que apoya el localizacionismo, ¿no? Que también se ha hablado esta mañana, ha hablado el profesor Blanco, el profesor David, y este grupo defiende que la depresión post-ictus es mucho más frecuente en los ictus más próximos al polo frontal izquierdo. Esta tesis es refutada en un metaanálisis de Carlson en el año 2000, la prestigiosa revista Lancet hace una revisión y dice que es más importante el tamaño de la lesión que la localización de la lesión para luego presentar un cuadro depresivo. Sin embargo, lo interesante de estos estudios de Robert Robinson es que ellos efectivamente objetivan como las lesiones más próximas al polo frontal izquierdo producen más depresión, pero conforme avanzan los meses, las depresiones, sobre todo estados depresivos menores, entre comillas, o subdepresivos, son más frecuentes en las lesiones del hemisferio derecho, y ellos llaman a eso el trastorno afectivo del hemisferio derecho. Entonces, este es un caso de un paciente, precisamente, es una pena que se haya ido mi colega de endocrino, porque este era un paciente que ingresó en el hospital comarcal del que nosotros somos referencia, el hospital de Barbastro, ingresó en la UCI por un coma hiperglucémico. Entonces, al despertar de ese coma observaron que él estaba apático y tenía la mirada triste, y entonces lo derivan a nuestra unidad de psiquiatría. Y bueno, cuando nosotros observamos al paciente, efectivamente tiene una facies poco expresiva, una mirada triste, apatía, abulia, y sin embargo no tiene síntomas depresivos mayores, no tiene ideas de culpa, no tiene ideas de muerte, no tiene ni siquiera, dice que esté muy deprimido, pero sí que está apático, abúlico. Nosotros solicitamos neuroimagen y observamos esta lesión, ¿no?, en el hemisferio derecho, y cuando hablamos con la familia, con su ex esposa y con su hijo, nos comentan que ese cambio de actitud, de conducta, de expresión se había producido hacía más de 6 o 8 meses. Entonces no se le hizo en aquel momento neuroimagen, entonces pudo tener una lesión vascular de este tipo de la que no tuviéramos constancia más que ahora, de un trastorno afectivo ligado a una lesión en el hemisferio derecho. Este hombre, además, en la exploración neuropsicológica asociaba alteración de las funciones ejecutivas. Una de las polémicas, porque voy a ir haciendo un poco de crítica también al concepto, aunque yo he sido uno de los defensores en muchos foros, es que recientemente presenté una ponencia similar en presencia precisamente del profesor Berrios, y al acabar, bueno, primero me felicitó, claro, cortésmente como es él, y dijo: tenga mucho cuidado, no vaya a confundir depresión con apatía. Y es verdad, ¿no? Porque, claro, a lo mejor este trastorno afectivo que he comentado del hemisferio derecho, sin apenas tristeza, sin culpa, sin ideas de muerte, con apatía, abulia y facies hipomígmica, incluso disprosódica, podríamos decir que era un síndrome apático y no un síndrome depresivo, pero eso muchas veces no es tan difícil de diferenciar. Y por cierto, el paciente mejoró con una combinación de antidepresivos, incluyendo fármacos prodopaminérgicos, fármacos duales. Así que las cosas no son tan claras. Bueno, en el año 1995, es decir, justo 90 años después del artículo de Robert Dow, el concepto de depresión arteriosclerótica es retomado por el grupo de Krishnan. Y bueno, ellos dicen que hay pacientes con factores de riesgo vascular, como lo que hemos visto, diabetes, tabaquismo, dislipemia, que tienen efectivamente lesiones compatibles con arteriosclerosis cerebral y que además se reflejan en la neuroimagen con lesiones en la sustancia blanca, y si a eso le unimos pues, los aspectos contextuales, como siempre, ¿no? Lo nuestro es biopsicosocial, factores estresantes, acontecimientos negativos, desarrollan cuadros depresivos, muchas veces con disfunción ejecutiva, y ellos a esto lo vuelven a llamar depresión arteriosclerótica. Pero es en el año 97, 2 años después, cuando el grupo de Alexopoulos, tomando estas ideas previas de pacientes en los que existen factores de riesgo vascular, lesiones en la neuroimagen, alteración de las funciones ejecutivas y depresión que cambia más allá de los 65 años sin antecedentes, en las que predomina lo apático sobre
lo psicológico sobre lo melancólico, es cuando ellos crean el concepto de depresión vascular. Este es un concepto del año 97, se publica en los Archives of General Psychiatry y en la American Journal of Psychiatry en el mismo año, y es cuando realmente se define el concepto de depresión vascular. Como Krishnan se había adelantado y había vuelto a hablar de depresión arteriosclerótica, creó otros criterios que son criterios clínicos radiológicos. Y se atreve a decir, incluso adelantar la edad de aparición, y dice: cuidado con las depresiones que aparecen más allá de los 50 años, con neuroimagen positiva, con factores de riesgo vascular, con clínica más apática, con afectación de las funciones ejecutivas, sin antecedentes previos depresivos. Y así es como hay un aluvión de publicaciones sobre la depresión vascular, y en el año 2012, por ejemplo, que hicimos una revisión, había hasta 6.000 artículos que se relacionaban con este tema. Veis que los picos son a principio del año 2000, que luego se ha ido subiendo y bajando, pero se sigue publicando muchísimo sobre este tema. Y bueno, el concepto de las depresiones vasculares engloba pues esas depresiones post-ictus que fueron también estudiadas por el grupo de Robinson, y las depresiones asociadas a la enfermedad de pequeño vaso, la verdadera depresión vascular, y luego el subtipo 3, que sería una mezcla de ambas: lesiones de gran vaso, depresiones post-ictus, con microinfartos, con lesiones en la sustancia blanca, con lesiones de la microvascularización en definitiva. Como este tema está en debate, como el debate real es cómo las lesiones vasculares, como los factores vasculares se asocian con la sintomatología depresiva, la verdadera clave es eso: cuál es la fisiopatología que asocia lesiones vasculares con sintomatología depresiva. Estos grupos continúan trabajando en direcciones distintas y asocian otros conceptos nuevos. El grupo de Krishnan acuña el concepto de depresión isquémica subcortical, que yo creo que tiene mucho más sentido, incluso tendría más sentido el concepto de depresión subcortical, como esas depresiones apáticas, que muchas veces son las que vemos también en el inicio de la enfermedad de Parkinson. Muchos pacientes con Parkinson los hemos visto antes nosotros en la consulta de psicogeriatría, con una falta de expresión, una especie de hipominia, apatía, enlentecimiento generalizado, pero no hay todavía temblor, no hay todavía rigidez, no hay una exploración de lo motriz clara, y sin embargo nosotros vemos que esa no es una depresión típica. Entonces a veces ya nos atrevemos a escribir en la historia posible depresión subcortical, y cuando seguimos en la evolución a esos pacientes que además responden mal a los antidepresivos convencionales, a los serotonínticos, vemos que desarrollan o enfermedades de Parkinson o enfermedades, demencias vasculares subcorticales o depresiones vasculares subcorticales. Y el grupo de Alexopoulos se dedica más al estudio neuropsicológico de estas depresiones, y acuña también el término de síndrome depresivo con disfunción ejecutiva. Ahí tenéis el artículo del grupo de Alexopoulos del año 2002, donde define la disfunción ejecutiva en la depresión geriátrica. Como sabéis, las funciones ejecutivas son funciones superiores muy ligadas a la afectación a la función del lóbulo frontal, atención, organización, secuenciación, y a efectos prácticos os pongo ahí los test que nosotros utilizamos en los pacientes en los que sospechamos depresiones vasculares o depresiones subcorticales. La fluencia verbal fonémica, el FAS, ¿no? Palabras por F, por A, por S, en un minuto. El trail making test, sobre todo cuando trabajamos con mayores, utilizamos más el A que el B. El B es difícil que lo hagan personas de 70 y tantos, de 60 años. El trail making B es más complicado para ellos. Usamos las semejanzas del Wave, el test del reloj y el test de Stroop, del que ya se ha hablado esta mañana, de colores y palabras. Para estudiar las funciones ejecutivas, el mini-mental, el mini-examen cognoscitivo es poco útil. Normalmente no hay afectación de la orientación, no hay afectación de la memoria, no hay afectación de las funciones más corticales. Bien, ¿cuál es la hipótesis de por qué estos cuadros vasculares de microvascularización pueden asociar síntomas que remedan una depresión, síntomas apáticos, disfunción ejecutiva? Se considera que es debido a la afectación de los circuitos frontosucorticales. Esto seguro que Marta nos lo comentará con muchísimo más detalle. Las arterias perforantes son
Las arterias perforantes cerebrales son las arterias más delgadas del organismo junto con las coronarias. Son muy frecuentes ahí los microinfartos sin repercusión aparentemente funcional, sin repercusión aparentemente sensitiva. Sin embargo, esas zonas están directamente conectadas con la corteza frontal y prefrontal. Muchos microinfartos talámicos subcorticales pueden asociar cuadros apáticos, abúlicos, y sin embargo no asocian otro tipo de focalidad neurológica, y cuando realizamos la resonancia nuclear magnética observamos este tipo de lesiones de la sustancia blanca. Así pues, la fisiopatología de la depresión vascular asociaría lesiones de la microvascularización que se plasman en neuroimagen de la sustancia blanca, habría una disfunción de los circuitos frontosubcorticales y se manifestaría como disfunción ejecutiva neuropsicológicamente. La depresión sería atípica, predomina el lentecimiento psicomotor, la apatía, la rulia, la bradipsiquia, y además existe una resistencia al tratamiento convencional. Esa resistencia se asocia, luego lo veremos, a que las vías frontosubcorticales tienen más componente noradrenérgico y dopaminérgico que serotoninérgico. Entonces nosotros por inercia también, y también porque es lo que se ha comentado en los textos y en los protocolos hasta este momento, los fármacos iniciales de elección de tratamiento de una depresión en el anciano son la sertralina y el citalopram, ¿verdad? Porque son los que tienen menos interacciones. Se recomienda iniciar con inhibidores selectivos de la captación de la serotonina. Bueno, en este caso lo que nos sirve es casi como prueba diagnóstica, porque lo normal es que estos pacientes no respondan a eso. Dais estos fármacos, incluso aunque sea una dosis elevada, y no responden a estos tratamientos. Respecto a la neuroimagen, conviene un poco conocer la escala de Facecas, que es la que valora estas lesiones en la sustancia blanca, y yo creo que los psiquiatras también tenemos que familiarizarnos un poco con la neuroimagen. Es un instrumento que tenemos a nuestro alcance, ni mucho menos tenemos que ser expertos, pero debemos conocerlo, y además debemos saber, ¿no?, que en la mayor parte de publicaciones el aumento de lesiones de sustancia blanca se asocia con la depresión de los mayores. Del grupo prestigioso de Newcastle de O'Brien en el año 96, antes de que surja el concepto de depresión vascular, y probablemente uno de los trabajos que influyeron en la aparición de ese concepto, ellos ya detectan que en la depresión de inicio tardío son mucho más frecuentes las lesiones vasculares que en las de inicio temprano, pero a la vez en la depresión de adulto joven también son más frecuentes las lesiones vasculares que en los pacientes no deprimidos. Por tanto, algo debe haber que no conocemos muy bien, pero algún tipo de nexo habrá entre las lesiones vasculares y la sintomatología depresiva. Así que este concepto es muy seductor para la psiquiatría, igual que ocurre con la enfermedad de Alzheimer, porque en pocas enfermedades nuestras podemos tener clínica particular con lesiones asociadas en la neuroimagen, con una neuropsicología también particular y con un tratamiento también concreto, en este caso la resistencia a los inhibidores selectivos de la serotonina. Entonces, esto da fuerza a este concepto y además también facilita el trabajo, entre comillas, más científico, dicho con la boca pequeña, de la psiquiatría. Aunque probablemente la psiquiatría, como dice el neurocirujano en un libro que os recomiendo, Ante todo no hagas daño, ¿no?, de Henry Marsh, el neurocirujano que se acaba de retirar en el Reino Unido, es un libro maravilloso donde cuenta todos sus errores y dice la medicina, y más yo pienso la psiquiatría, ni es un arte ni es una ciencia, es un oficio. Entonces debemos saber, ¿no?, que lo que somos trabajadores, esto es lo que tenemos delante. A veces nos ponemos la vitola de somos artistas, el arte de la medicina, o también ahora el gorro de somos científicos, utilizamos los metaanálisis. Cada paciente es distinto, cada paciente es complicado. Muchas veces esto nos sirve un poco para nosotros también tener algo a lo que amarrarnos, pero las cosas no son tan claras como parece. Bien, aquí es un poco lo que comentaba de los tratamientos. Los circuitos frontosubcorticales son sobre todo noradrenérgicos y dopaminérgicos, y por ello estas depresiones son resistentes. En el año, una presentación que he preparado muy corta porque tenemos que salir rápido hacia el tren. Y entonces he retirado algunas diapositivas, y una era de un trabajo que nosotros presentamos y nos premiaron en Barcelona hace bastantes años, de 27 pacientes que cumplían criterios clínicos y neuroradiológicos de depresión vascular,
y en el 80% de esos pacientes hubo que asociar varios antidepresivos, más de 2 antidepresivos. Entonces, estas son depresiones que se tratan muchas veces con duales, pero también con fármacos dopaminérgicos. Utilizamos, por ejemplo, no estoy hablando del bupropión, estoy hablando también de fármacos como el pramipexol, que se usan para la enfermedad de Parkinson y que mejoran estas depresiones resistentes. Combinaciones de estos fármacos, incluso algunos de estos autores ya postulan que la acetilcolina podría tener un papel en el futuro en el tratamiento de estas depresiones. Alguna de las críticas también, cuando he hablado de este concepto, lo hablábamos también ayer, cuando hay neurólogos en la sala, siempre a veces no dicen al final, bueno, es que estos son todo demencias vasculares subcorticales, y lo que tú estás hablando no es más que el inicio de una demencia vascular subcortical. Bueno, pienso modestamente que eso no es así, porque afortunadamente tengo ya cierta experiencia en el seguimiento de bastantes pacientes con depresión vascular y muchos de ellos no terminan en demencia vascular. Otros sí, otros decir que sí que es así, pero no siempre es así. Es una revisión de unos colegas en una revista brasileña y simplemente la he puesto para que observéis también como claro, si nosotros consideramos que el origen de esas depresiones vasculares, ¿por qué no tratarlas con dilatación carotídea, por ejemplo, con estimulación magnética transcraneal, o con nipodipino, ¿no? Vasodilatadores cerebrales, o con hipolipemiantes? Realmente estos trabajos son, como veis, con pocos pacientes, no son trabajos tampoco muy rigurosos, y sí que es cierto que cuando nosotros observamos lesiones claras, como ahora vamos a ver en alguna imagen, pues sí que usamos antiagregantes a dosis bajas como prevención de que se repitan un poco esas lesiones. Este es un trabajo nuestro de opciones terapéuticas en depresiones vasculares, lo tenéis libre en la red. Y bueno, voy a ir terminando con las críticas a este concepto, ¿no? Son grupos de muchísimo prestigio en neuroimagen. Estos son un grupo de Newcastle que trabajan con Ian McHale, que definió los criterios de la demencia de cuerpos de Lewis. Dice que hay muchas evidencias que mantienen el concepto de depresión vascular, pero son más asociativas que causales. Es decir, que haya más lesiones vasculares no quiere decir que esas lesiones vasculares sean la causa de la depresión. Como comentaba anteriormente mi compañero, la diabetes puede que produzca demencia, pero resulta que la demencia también produce más diabetes. Bueno, pues a lo mejor esto también podría ser así, ¿no? Las lesiones en la sustancia blanca son heterogéneas y no son exclusivas de la enfermedad vascular cerebral. Además, no solamente aparecen en ancianos deprimidos, también aparecen en ancianos sanos. Y la relación entre depresión y demencia es importante, pero todavía no está clara la asociación causal. La depresión vascular podría ser el primer síntoma de la demencia vascular subcortical, aunque ya digo, no siempre es así. Es una revisión también del mismo grupo de si sería la depresión vascular un subtipo de depresión geriátrica. Pues dicen que hay evidencia que se relaciona depresión con lesiones vasculares, pero esta relación, como decía, es bidireccional. Pueden estar mediadas por otros factores diferentes y uno de esos factores podrían ser los procesos inflamatorios. Entonces, en este sentido, este es uno de los últimos trabajos del grupo de Alexopoulos, cuando ya se cumplían más de 10 años del concepto, y ahora incluyen los factores inflamatorios como factores quizá mediadores entre lo que sería la lesión vascular y la sintomatología depresiva. Sabéis que existe una teoría también de la inflamación cerebral y la depresión, los factores inflamatorios cerebrales, especialmente de las interleuquinas. Y también existe una teoría de la vulnerabilidad de esos circuitos frontos subcorticales que hemos visto que están sometidos a esas arterias tan sensibles, tan finitas, y cuya afectación progresiva de estos circuitos podría terminar dando estos síndromes apático-abúlicos, entre comillas, depresivos vasculares. El propio grupo de Robinson está ahora investigando, es un artículo del 2006 sobre la hipótesis inflamatoria también de la depresión post-ictus. Comentan que la liberación de interleuquinas podría afectar a los circuitos de neurotransmisores y por tanto apuestan ahora como la inflamación como una posible de las bases fisiopatológicas entre lesiones vasculares y sintomatología depresiva en la depresión post-ictus también. Ahí lo tenéis. Bien, entonces, un poco resumiendo, ¿no? El envejecimiento, pues efectivamente factores de riesgo vascular, factores como los que acabamos de ver en la presentación anterior, factores endocrinos, metabólicos, inflamatorios, un riesgo genético. En neuroimagen lo observaríamos como lesiones en la sustancia blanca. Finalmente habría una afectación de los circuitos frontos subcorticales y esto podría dar diversos tipos de clínica.
clínica motora y autonómica, clínica cognitiva y ejecutiva o clínica afectiva. Probablemente estamos hablando de lo mismo y en cada paciente se manifiesta más de una y otra manera. Lo mismo en esa interfase de depresión-demencia. Probablemente estas depresiones vasculares, la enfermedad vascular y la afectación de los circuitos frontocorticales jugarían un papel importante en la relación entre la depresión y la demencia, pero también los factores inflamatorios, como hemos comentado, el aumento de glucocorticoides, la atrofia del hipocampo secundaria, es decir, factores vasculares, factores inflamatorios, factores genéticos de base, por supuesto lo ambiental, pero sí que debería ser uno de los factores que tuviésemos en cuenta. ¿Cuánto pesa este factor? Ahí sería un poco la clave de la pregunta. Esta es la última publicación que hay con el título de Depresión vascular en PubMed, es de finales del 2015, y lo que han observado este grupo es que efectivamente los pacientes que presentan depresión más grave tienen más lesiones en la sustancia blanca en la neuroimagen. Esta es una pregunta, ¿no?, a realizarse. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, ¿no?, podríamos hacer que levanten la mano los que piensan que existe, ¿no? Claro, no la hago, porque si no, si levantáis pocos la mano, pues Martín diría, bueno, pues para qué hemos traído hasta aquí, ¿no? Entonces, yo para responder a esta pregunta lo voy a hacer como casi siempre intento responder a mis preguntas, que es a través de un caso práctico, ¿no?, de un caso clínico, ¿no? Entonces, os comento el último caso que he visto yo, de una muerte súbita vascular y con 62 años, diabetes, dislipemia, hipertensión, claudicación intermitente, algo no funciona en los procesos vasculares de esta mujer. El caso es que yo la empiezo a tratar como un posible duelo complicado que no responde al tratamiento hace ya unos años. En la clínica predomina la apatía, la alergia, el enlentecimiento, y cuando le hacemos la exploración neuropsicológica, le hacemos por rutina a nuestros pacientes en la consulta de psicogeriatría, el MEC puntúa bastante bien, con ciertos problemas de atención, pero lo que más nos llama la atención es la lentitud en el trail making test y la alteración también de la fluencia verbal fonémica. Es una mujer que había sido funcionaria, entonces sospechamos que tiene una depresión con disfunción ejecutiva. ¿Qué es lo siguiente que hacemos, y dados los antecedentes y los factores de riesgo vascular? Pedir neuroimagen. Entonces, este es la TAC y ahí vemos estas zonas hipodensas, bueno, no hace falta gran tecnología, así como han crecido los ventrículos en la parte posterior, se han estirado por la atrofia subcortical, y entonces pedimos una resonancia donde las cosas se ven mucho mejor. Veis las lesiones periventriculares, esas bandas finas hiperintensas que definía el grupo de Alexopoulos, las lesiones de la sustancia blanca periventricular y algunos microinfartos subcorticales, lo que llaman los franceses de TAC-crivé, estado como de criba de microinfartos. Este es el cerebro, fijaos la atrofia que tiene esta mujer, uno esperaría encontrar a lo mejor una demencia, ¿verdad?, vascular, sin embargo no es así. Esta mujer no presenta síntomas de demencia, y lo que sí presenta es una resistencia a los tratamientos antidepresivos convencionales. Esta mujer mejoró mucho con bupropión, pero realizó un estatus epiléptico cuando subimos a 300 miligramos. Nosotros la ingresamos, nosotros la diagnosticamos de epilepsia por bupropión y los neurólogos la diagnosticaron de epilepsia vascular después de los problemas. Entonces, bueno, esto es interesante porque también, bueno, entonces, nosotros nos dio miedo diagnosticar depresión vascular y diagnosticamos, ¿no?, epilepsia por bupropión, y ellos diagnostican rápidamente epilepsia vascular, y entonces cuando nos sentamos, bueno, los criterios de depresión vascular, pues los cumple todos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos llamar a las cosas de distinta manera, ¿no? Es el tratamiento actual, pramipexol, desde la faxina, mirtazapina, con el que la mujer está bien, está perfectamente bien. Y bueno, pues es una depresión vascular, no sé qué pensáis vosotros. Lo que sí creo es, como dijo Gopen, ¿no?, que solo un ojo ignorante es el que asigna un color fijo e inmutable a cada objeto. Así que muchas gracias.